¿Qué es el año litúrgico? El año litúrgico es una expresión que se utiliza en la iglesia para hablarnos de la estructura del tiempo en la liturgia. El año litúrgico es distinto al año civil. El año civil nosotros lo comenzamos en enero y lo terminamos en diciembre. El año litúrgico normalmente comienza en el mes de noviembre y se extiende hasta el año siguiente antes del mes de noviembre. Depende del año, cae en noviembre o parte de diciembre. El año litúrgico está estructurado por tiempos, lo que se llama tiempos litúrgicos. El primer tiempo litúrgico es el tiempo del Adviento. El tiempo del Adviento es un tiempo que va desde el primer domingo de Adviento, al inicio del año litúrgico, hasta el cuarto domingo de Adviento antes de Navidad. Terminado el tiempo de Adviento, pasamos al segundo tiempo, que es el tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad comienza con la misa de Navidad del 25 de diciembre, 24 por la noche, y se extiende hasta la fiesta del bautismo del Señor. Finalizado el tiempo de Navidad, se inicia lo que se llama el tiempo ordinario. Este tiempo es el tiempo normal, se llama ordinario porque es normal. Se encuentra dividido en dos partes. La primera parte que va desde el primer domingo del tiempo ordinario hasta el miércoles de ceniza. Con el miércoles de ceniza se interrumpe el tiempo ordinario y comienza lo que se llama el tiempo de Cuaresma, un tiempo de preparación para la Pascua, ¿no? El tiempo de Cuaresma llega hasta el Triduo Pascual, es decir, lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, jueves, viernes y sábado. Hasta allí se extiende el tiempo de Cuaresma. Después del domingo de resurrección comienza otro tiempo. Es el tiempo que se llama el Triduo Pascual. Son 3 días donde recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Va desde el jueves hasta la vigilia pascual. Con la misa de la vigilia pascual comienza el tiempo de Pascua. Es un tiempo que dura 50 días y termina con el domingo de Pentecostés. Con Pentecostés termina el tiempo de Pascua. Finalizado este tiempo de Pascua, se retoma el tiempo ordinario, la segunda parte. Recordemos, la primera parte fue antes de la Cuaresma, ahora retomamos la segunda parte. La segunda parte va después del tiempo de Pascua, después de Pentecostés, hasta finalizado el año litúrgico. Son 34 semanas divididas en estos dos tiempos, el tiempo ordinario 1 y el tiempo ordinario 2. Esta panorámica nos permite entender cómo ha sido distribuido por la Iglesia el tiempo litúrgico en 3 ciclos: el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. En cada uno de estos ciclos leemos un evangelio distinto. En el ciclo C estamos leyendo el evangelio según Lucas, en el B leemos a Marcos y en el A leeremos a Mateo. Estamos por comenzar un curso sobre Biblia y liturgia. La idea de este curso es poder entender cómo en la liturgia durante el año del ciclo C viene distribuido el Evangelio según Lucas. Nosotros sabemos que la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II nos ha permitido leer el Evangelio según Lucas casi todo durante un año. En el ciclo C, la reforma se lo ha asignado a este evangelio. En la distribución de este evangelio durante el año litúrgico, la reforma litúrgica ha preferido tocar alrededor de unos 70 textos, o perícopas, como también se conocen, distribuidas durante los domingos del año y las semanas que forman este ciclo. Lo que pretendemos en este curso, al menos en esta primera parte, es hacer un breve recorrido por el ciclo C, tratando de entender cómo es la dinámica litúrgica que se utilizó para distribuir el Evangelio según Lucas durante este año. Para ello comenzaremos con ver cómo han sido distribuidas las lecturas del Evangelio según Lucas
en el primer tiempo del año litúrgico, que es el tiempo del Adviento. Nosotros sabemos que el tiempo de Adviento está formado por 4 domingos y 4 semanas. Durante este ciclo C, casi todos los domingos leeremos un texto emblemático del Evangelio según Lucas, pero con una dinámica un poco complicada. El primer domingo de Adviento se nos abre con el capítulo número 21. Es casi al final del Evangelio según Lucas. Allí se aborda un tema de tipo escatológico, es decir, un tema que habla sobre el fin de la historia. Esto sorprende porque nosotros esperamos que en el Adviento se nos narre la preparación para el nacimiento de Jesús, pero la liturgia prefiere introducirnos al Adviento con esta temática escatológica, como una dinámica de preparación para el gran evento del nacimiento del Mesías. Durante esta primera semana de Adviento, la liturgia nos coloca un solo texto, el día martes de esta primera semana, un texto que narra la exultanza, la alegría de Jesús por la revelación del plan de Dios a los más pequeños. El segundo domingo de Adviento nos presenta la figura de Juan el Bautista. Lucas muestra en primer lugar cuál es la actividad del Bautista, fundamentalmente su predicación. Durante esta segunda semana de Adviento, sobre todo el lunes, Lucas nos narra la curación de un paralítico. El tercer domingo de Adviento continúa la lectura del domingo anterior. En esta oportunidad se repite la figura de Juan el Bautista y se propone como forma de prepararse para la venida del Mesías. Uno de los temas tocados durante este domingo es el tema de la conversión, una conversión que Lucas las distribuye por categorías de personas. Más allá de esto, Juan anuncia que vendrá aquel que bautizará con espíritu y fuego. Durante la semana de este tercer domingo, leeremos 2 textos de Lucas tomados del capítulo número 7. En estos textos se narra el encuentro de Jesús con la viuda de Naín, o mejor, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Es el primer acto de misericordia que el evangelista nos muestra durante este tiempo de Adviento. El segundo texto, tocado durante esta semana, pone en labios de Jesús una referencia explícita a Juan el Bautista. El último domingo de Adviento, el cuarto domingo, nos narra la visita de María a su prima Isabel. Pero el texto se detiene fundamentalmente en el canto del Magnificat, ese canto puesto por Lucas en labios de María. El acento recae sobre la bienaventuranza que es proclamada por Isabel. Bendita tú que has creído. Hay un tiempo especial, llamamos especial, es el tiempo que va a partir del 17 de diciembre hasta el 24. En ese tiempo, en ese periodo, Lucas aparece solamente en algunos días. Leeremos durante estos días que aparecen en Lucas el capítulo número 1, casi todo de manera continua, justo porque estamos muy cerca de la Navidad. La primera escena que nos presenta Lucas es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías mientras se encuentra en el templo. La segunda escena es la anunciación a María del nacimiento de Jesús. Van paralela la anunciación a Zacarías y la anunciación a María. Nuevamente se repite durante la semana el texto de la visita de María a su prima Isabel. Después nos presenta nuevamente el Magnificat. Hay una repetición de los domingos anteriores. Ya cuando estamos casi cerca de la Navidad, el Evangelio nos narra el nacimiento de Juan el Bautista. Finalmente, el evangelista nos narra el cántico de Zacarías. Luego del tiempo de Adviento viene el segundo tiempo, que es el tiempo de Navidad. Vamos a ver ahora cómo están distribuidas las lecturas del Evangelio de Lucas durante este tiempo de Navidad. Con el tiempo de Navidad entramos entonces en una dinámica distinta. Ya no es la dinámica de la preparación, sino que es la dinámica del nacimiento del Salvador.
Para el día del nacimiento del Salvador hay dos celebraciones eucarísticas, dos misas, ¿no? La llamada Misa de la Noche y la llamada Misa de la Aurora. En la Misa de la Noche, las lecturas ponen su acento sobre la aparición de los ángeles a los pastores para anunciarles el nacimiento de un Salvador. Mientras que en la Misa de la Aurora se narra la iniciativa de los pastores y la contemplación del niño Jesús. Ellos dan testimonio y además alaban a este niño. Luego del 24-25 de diciembre del nacimiento de Jesús viene otro tiempo especial que va justamente desde el 29 hasta los primeros días del mes de enero. Durante este tiempo encontramos también algunos textos de Lucas. Por ejemplo, el 29 de diciembre se nos narra la presentación de Jesús en el templo, allí donde Simeón canta la salvación del mundo. El día 30 nos presenta el encuentro de Ana, la profetisa, con el niño Jesús y donde hace una profecía sobre los dolores de María. El 1 de enero celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y la liturgia nos coloca para la reflexión un texto del Evangelio según Lucas, tomado del capítulo número 2, versículos desde el 16 al 21. Es la segunda experiencia de los pastores. Los pastores que testimonian a Jesús, Lucas pone su énfasis sobre María, que es la madre de Jesús, justamente porque el 1 de enero celebramos esta fiesta. Aunado a esta solemnidad, encontramos también la fiesta de la Sagrada Familia. En esa fiesta, la liturgia nos coloca para reflexionar un texto tomado del Evangelio según Lucas, siempre del capítulo número 2, desde el versículo 41 hasta el 52. Es un texto que narra un poco la angustia de José y María cuando Jesús se pierde y luego de 3 días es encontrado en el templo. Con la figura de la Sagrada Familia, y ya próximo para terminar el tiempo de Navidad, la liturgia nos coloca la reflexión sobre la fiesta del bautismo del Señor. Con esta fiesta se concluye el tiempo de Navidad. Este texto, tomado del capítulo número 3, narra justamente el momento en el que el Bautista bautiza a Jesús. Para cerrar esta primera parte de este tiempo de Navidad, la liturgia del 10 de enero nos presenta el comienzo del ministerio público de Jesús en la sinagoga de Nazaret, mientras que el 11 de enero nos presenta el texto de las tentaciones de Jesús en el capítulo número 4 del Evangelio de Lucas. Con estas dos partes, el ciclo litúrgico nos permite leer a grandes rasgos toda la primera parte del Evangelio según Lucas, que va desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista hasta el bautismo del Señor. La liturgia además agrega 2 temas importantes al final de este periodo: el ministerio público de Jesús y las tentaciones en el desierto. Con estos 2 textos concluye el tiempo de Navidad. Y pasamos al tercer periodo. El tercer periodo es el tiempo de Cuaresma. Durante este tiempo de Cuaresma encontramos 2 lecturas tomadas del Evangelio según Lucas, que se encuentran ubicadas estas 2 después del miércoles de ceniza. El día jueves, después de la ceniza, leeremos el capítulo número 9, versículos desde el 22 hasta el 25, donde se habla sobre el seguimiento a Jesús y cargar la cruz. Fíjense ustedes que los temas ya van de acuerdo al tiempo litúrgico, es decir, al tiempo de la Cuaresma. El sábado, después de la ceniza, vamos a leer el capítulo número 5 de Lucas, desde el versículo 21 hasta el 32. Allí se nos narra la segunda parte de la curación de un paralítico. Es ese texto donde se habla justamente del perdón de los pecados, un tema que es típicamente cuaresmal. Luego de estos 2 momentos después del miércoles de ceniza, encontramos los 4 domingos de Cuaresma
en los cuales el tema dominante viene tomado justamente del Evangelio según Lucas. Así tenemos que el primer domingo de Cuaresma se nos coloca para nuestra reflexión las tentaciones de Jesús en el desierto. Lucas nos va a mostrar un poco que Jesús va a rechazar una falsa comprensión de su mesianismo, esa falsa manera de cómo debe comportarse el Hijo de Dios en este mundo. Esta lectura nos prepara para poder entrar en la Cuaresma, para estar atento, para saber escuchar el Evangelio de este domingo. De tal manera que, así como Jesús encontró luz en las Escrituras para hacer una elección de vida, de la misma manera el cristiano encuentra luz en la palabra de Dios para hacer opciones durante el tiempo de Cuaresma. Durante esta primera semana de Cuaresma, la liturgia nos coloca para nuestra reflexión un texto tomado del Evangelio de Lucas en el capítulo número 11, desde el versículo 29 al 32. En ese texto se narra un poco la incredulidad de aquellos que sigan a Jesús. Lucas habla del signo de Jonás, habla de la experiencia de los ninivitas, habla del rey Salomón y habla de la reina de Saba. Son como ejemplos de signos que Jesús dice, aquí está uno que es más grande que todos estos. El segundo domingo de Cuaresma toca el tema de la transfiguración del Señor. Es un tema que la comunidad cristiana veía como un adelanto de la resurrección, como una verdadera manifestación del reino de Dios. La transfiguración se sitúa entre el primer anuncio de la pasión y el segundo anuncio de la pasión. Ella entra en la preparación de los discípulos por parte de Jesús para poder entender, asimilar, comprender el drama de la cruz, para que puedan entender el significado que tiene la cruz, para que puedan entender lo que significa el final de la vida de Jesús. Durante esta segunda semana de Cuaresma, la liturgia nos hace reflexionar sobre algunas temáticas típicamente lucanas. Por ejemplo, el día lunes, la liturgia toma el texto de Lucas del capítulo número 6, desde el 36 hasta el 38, donde se invita a los cristianos a ser misericordiosos como el Padre. Es el lema del año de la misericordia, misericordiosos como el Padre. Mientras que el día jueves, Lucas nos propone el capítulo 16, desde el 19 hasta el 31. Allí se narra una parábola muy conocida por nosotros, que es la parábola del rico y del pobre Lázaro. Dos posiciones bastante controversiales. Es una manera de tocar el tema de la riqueza, justamente un tema para la reflexión durante la Cuaresma. Esta semana termina con el texto de la última parábola del capítulo número 15, es decir, se cierra esta segunda semana con la parábola del Padre Misericordioso. Entramos entonces en el tercer domingo de Cuaresma. En el tercer domingo de Cuaresma se toca el tema de la muerte de unos galileos y de unos que habían muerto en una piscina de Siloé. Y además se toca el tema de la parábola de la viña estéril. Jesús interpreta estos dos casos como una invitación a la conversión, un tema típicamente cuaresmal. Lógicamente viene la parábola de la higuera estéril, que recibe la gracia de darle un plazo, un año más, para ver si esta higuera, cultivándola, preparándola, puede dar frutos. De esta manera entramos a la tercera semana de Cuaresma. Son 3 los días que la liturgia nos coloca para la reflexión de esta semana, textos tomados del Evangelio de Lucas. Así tenemos que el lunes se nos narra el enfrentamiento de Jesús con sus paisanos en Nazaret y el intento de lanzarlo por la montaña. El día jueves se aborda el tema de una acusación que se hace a Jesús por expulsar los demonios, y quienes los acusan dicen que éste actúa en nombre de Beelzebul, una acusación muy fuerte y muy difícil de asimilar. Finalmente, el día sábado
se nos presenta la parábola del fariseo y del publicano, los dos que suben al templo a orar. Una parábola que en el tiempo de Cuaresma es digna para la reflexión y para la meditación. Entramos de esta manera en el cuarto domingo de Cuaresma. El cuarto domingo de Cuaresma concluye retomando nuevamente la parábola del Padre misericordioso. La parábola de ese padre que tiene dos hijos, el menor pide lo que tiene, se va, lo gasta y después regresa. Esa parábola es como el colorario, o mejor, es como el culmen de estas tres parábolas que encontramos en el capítulo número 15 del Evangelio según Lucas. Recordemos que en ese texto encontramos tres parábolas seguidas: la parábola de la moneda perdida y encontrada, la parábola de la oveja perdida y encontrada, y la tercera es la parábola del hijo perdido y encontrado. Eso es lo que nos hace reflexionar la liturgia durante este cuarto domingo de Cuaresma. En la cuarta semana y la quinta semana del Evangelio según la Cuaresma, no tenemos ningún texto del Evangelio de Lucas, es decir, Lucas está completamente ausente en la cuarta y quinta semana. Para finalizar este tiempo de Cuaresma, la liturgia nos hace reflexionar sobre la pasión de Jesús el día Domingo de Ramos. Es una lectura muy larga y este año del ciclo C la lectura corresponde al Evangelio según Lucas y se nos narra pasión, muerte y resurrección de Jesús. Con eso concluye un poco el tiempo de Cuaresma, entramos al Triduo Pascual y con ello cerramos la Semana Santa. Después de la Semana Santa viene lo que se llama el tiempo pascual, y durante el tiempo pascual la liturgia no nos coloca ningún texto del Evangelio según Lucas. ¿Por qué? Porque durante el tiempo pascual se prefiere la lectura del Evangelio según Juan. Retomaremos el Evangelio según Lucas en el tiempo ordinario, que es el cuarto periodo, el más largo y el más complicado. Durante el tiempo ordinario leeremos lo que falta por leer del Evangelio según Lucas. Yo les acompaño hasta acá, esperando que esta breve explicación de la distribución del Evangelio según Lucas durante estos periodos del tiempo ordinario les sirvan un poco para comprender cómo ha sido distribuido el Evangelio según Lucas en la liturgia del ciclo C, y por el otro que nos ayude a poder leer con tranquilidad, con serenidad, el Evangelio según Lucas. Les invito a que hagan de ustedes esta idea, leer el Evangelio durante la liturgia, el Evangelio según Lucas, para que podamos ser cristianos más comprometidos y conocedores de la palabra de Dios. Muchísimas gracias.